El neologismo literacidad, mencionado en anteriores videos, nos ayuda a precisar la carga política que posee el uso de la escritura en sociedades periféricas como la peruana. Este concepto evita confundir el uso constatativo o referencial de la escritura con el uso realizativo o reflexivo de la misma. Escribir implica activar un uso del lenguaje que posee dos teleologías diferentes, dos finalidades distintas. La literacidad se orienta hacia los hechos y sucesos empíricos o constatados, buscando un efecto de realidad que posibilite su reconocimiento y tratamiento. La literariedad instaura hechos o sucesos imaginarios o fingidos como efectos de la destreza verbal o de la ficción. La noción restringida de la literatura define una redacción escrita con intención estética que pretende un efecto poético. La noción ampliada de la literatura define una escritura electrónica que asume una intención expresiva que busca un efecto fáctico. Esta precisión impide confundir la paja con el grano, pues si bien es cierto que la noción de literatura no define ninguna clase de propiedades constantes, esto no significa que sea imprecisa. Literatura constituye un concepto histórico y social, como hemos señalado antes, lo que significa que aunque cambia en el tiempo, su determinación funcional en cada momento permanece en su continuidad. A despecho de quienes creen ver en ella un término vago y a la vez conocido por el sentido común, para los estudiosos de la literatura solo se puede comprender dentro de una tradición. Esta pertenencia le otorga el contexto adecuado para su uso y modela la experiencia que desencadena como subconjunto de la cultura a la que está adscrita. En tal sentido, escritura alude a una práctica social activada individualmente que tiene sentidos e implicancias diferentes para quienes la usan y donde lo hacen. Pues, como he señalado en otros trabajos, no es lo mismo hacerlo en la periferia o en los márgenes, Lima, Managua, que en el centro de la hegemonía cultural dominante, Nueva York, Múnich. Si nos distanciamos de las actitudes apocalípticas o celebratorias, podemos reconocer que más que crisis estamos viviendo una metamorfosis de la práctica de la escritura laica que formula una serie de retos a las ciencias humanas en general y a los estudios literarios en particular. Cuestionamiento que desde mediados del siglo XX ha sido constante con la participación de intelectuales desde plurales enfoques o corrientes del pensamiento. Basta recordar al Sartre de ¿Qué es la literatura? 1948, Blanchot de El espacio literario, 1955, y el libro Porvenir, 1959, Barthes de El grado cero de la escritura, 1953, y Foucault de Las palabras y las cosas, 1966, El orden del discurso y del lenguaje y la literatura, 1964. Asimismo, a inicios del siglo XXI, retomado por Terry Eagleton de Después de la teoría, 2003, y El acontecimiento de la literatura, 2012, Jacques Rancière de El inconsciente estético, 2005, y La palabra muda, ensayo sobre las contradicciones de la literatura, 2009, Boris Groys de Sobre lo nuevo, ensayo de una economía cultural, y Arte en flujo, ensayo sobre la evanescencia del presente, 2016, y Jean-Marie Schaffer de ¿Por qué la ficción? 1999 y Pequeña ecología de los estudios literarios 2011.
A propósito de este último crítico, coincidimos con su afirmación de que la supuesta crisis de la literatura esconde una crisis más real, la de nuestra representación erudita de la literatura, pues si acaso hay crisis, se trata más bien de una crisis de los estudios literarios, triple crisis en realidad que afecta a la vez la transmisión de los valores literarios, el estudio cognitivo de los hechos literarios y la formación de los estudiantes de literatura. Sin embargo, no compartimos su evaluación global del proceso, pues considera que nada amenaza a la literatura ni al lugar que ocupa en la vida cultural en las generaciones actuales. Su juicio de que en cifras absolutas nunca se ha leído más obras literarias como en nuestros días, debido al hecho de que otros soportes como el cine aseguran ahora y en adelante una parte de sus funciones sociales anteriores, y nada indica que los lectores contemporáneos sean menos exigentes y sensibles que los lectores del pasado, nos parece erróneo o cándido, aunque explicable porque proviene de un filósofo, no de un crítico literario o analista de discursos. Precisamente, juicios hermenéuticos como estos, impresionistas y superficiales provenientes de la comunidad interpretativa, han proliferado como parte del proceso de estetización del mundo estudiado por Lipovetsky y Serroy. Estos críticos hermenéuticos incluso han invadido el espacio literario académico con el desconcierto y la turbación de muchos integrantes del mismo, pero con la anuencia de otros encandilados porque pugnan por ser protagonistas mediáticos para la incorporación, por cualquier medio, de la creación verbal literaria en un espectáculo funcional a las ventas y a favor de un ambiente de exhibición determinado. Los nuevos escritores, por lo general, han utilizado directamente a los críticos literarios en el espacio de exposición o ferias, a menudo para conseguir que sus obras transiten con el espectador hacia el mercado. En tal sentido, la anuencia de un sector de los estudiosos de la literatura ha convertido equivocadamente en equivalentes el campo o ámbito literario y el mercado literario. Tema que abordaremos en el próximo video.